Harold Segura, originario de Cali, Colombia, reside en Costa Rica y está casado con Marilu Navarro y es padre de 2 hijos. Es pastor bautista desde 1980, teólogo y administrador de empresas, ex rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, conocido actualmente como la Fundación Universitaria Bautista. Es también profesor universitario y docente teológico desde 1985. Harold está fuertemente vinculado al trabajo de organizaciones no gubernamentales y es especialista en áreas de fe y desarrollo desde el año 2000. Actualmente, es el director de fe y desarrollo del World Vision Mundial para América Latina y el Caribe, y es un conocido autor de obras literarias donde expone valiosos temas sobre liderazgo, espiritualidad y teología para la niñez. Recibamos en nuestra Cumbre Arraigados 2022 al pastor y teólogo Harold Segura. Para mí uno de los mejores teólogos de América Latina, un lujo sentarnos a abrir la escritura alrededor del don que Dios le ha regalado a Harold Segura. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Roy. Dijeron desde el inicio que esto era una fiesta y de verdad que yo me siento como en una fiesta, invitado a una fiesta, disfrutando como se disfruta en una fiesta y sobre todo teniendo el honor ahora de partir el queque de la palabra. ¿Les parece bien? En toda fiesta hay queque, en Colombia decimos pastel, y quien tiene el privilegio de partir el pastel se siente honrado como yo me siento esta noche. De manera que muchísimas gracias, es un honor, una bendición que agradezco al Señor y que agradezco a ustedes por permitírmela. Tengo muchísimo aprecio, muchísimo respeto por las iglesias Vida Abundante en Costa Rica. Yo llegué a Costa Rica hace 21 años ya. Era una iglesia que ya de por sí se ganaba todo el respeto por todo su ministerio y verla como Dios la ha bendecido durante estas 2 décadas y más, me alegra mucho y hace que el honor sea mucho más grande esta noche. De manera que aquí vengo para partir el queque de la palabra. ¿Les gustó esa parte? De manera que vamos a abrirla en el libro de Colosenses, que es el libro que nos va a orientar durante los minutos siguientes. El tema que me han encargado es arraigados en Cristo, y yo le he agregado Cristo, que es nuestro firme cimiento. Arraigados en Cristo, porque arraigados es el tema de la cumbre. Y vamos a ir al texto bíblico. Vamos a Colosenses capítulo 2. El versículo clave es el versículo 7, pero vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9 para que entendamos el contexto en el cual Pablo llega a decirnos que necesitamos estar arraigados en el Señor. A partir del 6 viene el contexto. ¿Listos? ¿Listas? Dice así: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Atención aquí, arraigados y edificados. Ahí nos vamos a detener hoy y el domingo avanzamos en la parte de confirmados en la fe. E imagínense toda la importancia que esto tiene en un momento en el que el mundo está viviendo, moviéndose todo lo poco estable que tenía. Se mueve la vida familiar, se mueve la vida económica, se mueve la vida social, la vida política, y no hay que negar, en una situación como la que hemos estado viviendo ya por 2 años, se nos mueve la fe, se nos mueve la fe. Entonces, muy pertinente lo que viene a decirnos Pablo
confirmados, arraigados y edificados en Él. Pero sigue el apóstol. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Vamos a ver ahora a qué se refería Pablo. Algo estaba pasando en Colosas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Para que Pablo diga, arraigados en Él y cuidado con las vanas filosofías que ya están llegando a Colosas, que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Ahí vamos entendiendo entonces el panorama del contexto de la carta de Colosas. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud. Yo voy a hacer un resumen de lo que voy a desarrollar en unas dos apreciaciones principales, pero voy a hacer desde ya el resumen. El apóstol Pablo o sus discípulos exhortan a los creyentes de Colosas a construir su vida sobre el firme cimiento de Cristo, porque Cristo es el Señor de la existencia y el modelo de la vida. Eso queda claro desde el versículo 6. Esa enseñanza de Pablo se escribió, según algunos estudiosos, esto es importante tenerlo en cuenta, entre el año 70 y el año 80. Jesús vive hasta cerca del año 30. Estamos aproximadamente unos 40 años después de Jesús. Ha pasado el tiempo, han llegado nuevas congregaciones, hay un nuevo liderazgo, han surgido nuevas filosofías, el evangelio se ha extendido, se ha ampliado, pero también han crecido los desafíos y los retos frente al mundo que ellos están encontrando en toda el Asia Menor, por donde el evangelio está creciendo. En un contexto, como era el de los colosenses, de pluralismo doctrinal y de pluralismo ideológico, ¿eso se parece algo a hoy? Hay pluralismo. Consenso es lo poco que hay hoy. No lo hay ni siquiera ya en los partidos tradicionales, ni en las ideologías más tradicionales, tampoco lo hay en materia religiosa. Entonces hay un pluralismo ideológico, filosófico y teológico que nos hace pensar que lo que estaba pasando en Colosas en algo es muy parecido a lo que nos puede estar pasando hoy. La influencia pagana se disputaba la primacía de la verdad. Ahí estaban al lado la filosofía griega, estaban las especulaciones teológicas de los judíos, sobre todo una tendencia que era muy conocida en el Asia Menor, que era la tendencia gnóstica. Todo eso se disputaba en Colosas, que era una pequeña ciudad de no más de 15,000 personas, pero en medio de 15,000 personas pasaban todas esas ideologías que ya nos van haciendo poner en el contexto de por qué Pablo dice, mire, frente a esto, aquí lo que necesitamos es estar arraigados en el Señor y cimentados en la fe. Miren los dos primeros versículos. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Dice el 2, 2 y 3. 2, 2 y 3. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Hay otras traducciones que me gustan más que dice, para que nadie los engañe con argumentos caprichosos y vanas filosofías. Versículo 2:8 me gusta mucho y creo que es central para entender el tema del arraigo en Cristo. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía
que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme Cristo. Pero para el autor de Colosenses, esta parte me parece a mí que hay que resaltarla. Para el autor de Colosenses, frente a las diferentes doctrinas que se estaban presentando, el problema no era, o el problema no podía reducirse a una mera discusión de doctrinas. Porque la doctrina de Cristo, a diferencia de las doctrinas griegas, judías y paganas, no es una doctrina. Atención, Pablo dice, hay varias doctrinas. ¿Qué nos vamos a poner a hacer frente a la diversidad de doctrinas? Pues una vía podría ser, vamos nosotros a argumentar frente a esas doctrinas con la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo es superior. Esa es una vía. Pero Pablo propone otra. Frente a las doctrinas que están existiendo, vamos a vivir a Cristo, porque Cristo no es doctrina, Cristo es vida. Importantísimo eso en Pablo. Y si usted se va por los 4 capítulos de Colosenses, contando cuántas veces Pablo habla de la vida, de la práctica de la fe cristiana, usted se da cuenta que Pablo no está escribiendo una carta para argumentar doctrinas teóricas. No, Pablo lo que le está diciendo a los de Colosenses es, frente a la pluralidad, la forma de estar arraigados en Cristo, ¿qué significa? Vivir a Cristo. Porque Cristo, a diferencia de los demás, repito, no es una doctrina, sino un modelo de vida. Cuando Él les está diciendo arraigados en Cristo, lo que les está diciendo es a vivir a Cristo. Lo otro sería, vamos a arraigarnos en una doctrina, entonces vamos a montar en un gran coliseo, una gran academia y un gran instituto, cosas que son buenas. Y no, a mí no me quedaría bien decir que son malas cuando he sido rector de un seminario y he participado en institutos y en formación teológica, no. Pero lo que estamos diciendo es, esa instrucción es importante, siempre y cuando recordemos que Cristo es vida. Y que la forma de estar arraigados en este momento de pandemia es viviendo a Cristo. Nos vamos a adelantar un poco. Como aquí estamos entre servidoras y servidores, pues siempre está la tentación de que en nuestros programas formativos lo que nosotros necesitamos hacer es fortalecer la argumentación teórica de la doctrina para que la gente de las comunidades y de las congregaciones tengan cómo enfrentarse al gnóstico, al testigo de Jehová, al mormón, a la nueva era, a las nuevas filosofías. Y va bien, yo creo que esos programas formativos tienen su lugar, ¿cómo no? Pero si nos atenemos a Pablo dice, lo primero que tendríamos que interesarnos en nuestras iglesias es fortalecer la vivencia en Cristo. Por eso yo me voy a adelantar corriendo un riesgo, y eso para un teólogo es un riesgo. Para Pablo está primero la espiritualidad que la teología. La espiritualidad se trata de la vivencia de la fe. Y esto en pandemia es muy importante porque ahora nosotros comenzamos a entender la importancia de la vivencia. Frente a una persona que ha perdido el empleo, frente a una persona a quien se le ha muerto el papá, se le ha muerto la mamá y se le ha muerto un hermano, estoy pensando en una familia amiga, le pasó eso. Frente a una persona que después de haber hecho ingentes esfuerzos por varias décadas con un negocio, el negocio se vino abajo. Bueno, y la lista de situaciones críticas ustedes las conocen mejor que yo.
Frente a una persona así, lo que usted necesita es teoría doctrinal, o a partir de la vivencia en Cristo mostrarle cómo en Cristo hay esperanza, fortaleza, ánimo, valor. Un asunto que para mí es sustancial en todo el Evangelio. Ganas de vivir cuando la muerte está detrás tuyo. Y ganas de vivir en Romanos se traduce como vivir en el Espíritu. Porque el Espíritu lo que da es ganas de vivir cuando lo que uno tiene frente a la situación que está viviendo es ganas de tirar la toalla, sencillamente. Vamos entendiendo la importancia de por qué Pablo, en lugar de ponerse a discutir el tema doctrinal, que lo trata, y repito, es muy importante, pone todo el acento en la vivencia de la fe, que es donde creo yo que como servidores y servidoras de la iglesia debemos fundamentar nuestro ministerio hoy. Colosenses nos invita a estar arraigados en Cristo porque solo Él es el fundamento firme, es decir, no es, como dijimos ahora, un principio argumentativo para debatir conceptos y para debatir ideas, sino que es para Pablo el cimiento de la vida sobre el cual debemos estar arraigados. Porque los debates doctrinales se pueden ganar, mientras el alma se puede perder. Yo siempre me he preguntado por qué Jesús, en todas las controversias con los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos los grupos que existían en el primer siglo, entabló tan pocos conflictos doctrinales. ¿Se han dado cuenta de eso? Él no entablaba el típico conflicto y el típico debate doctrinal. Por allá hay un texto donde dice que sacó a relucir el tema de la resurrección y, por cierto, los saduceos estaban más cerca de él. ¿Cuáles fueron los conflictos de Jesús con los fariseos? Porque es que Jesús era de doctrina más farisea que otra cosa, de doctrina. Por eso Él les dice, hagan lo que ellos dicen, pero salgan corriendo con lo que ellos hacen. Porque el problema de esta gente no es la doctrina. Si fuéramos a evaluar la doctrina farisaica pasaría el examen. Pero el problema de los fariseos, ¿dónde estaba? En la forma como estaban viviendo. Les faltaba oración, oraban más que cualquiera de nosotros. Les faltaba ayuno, ayunaban más de la cuenta. Les faltaba diezmos y ofrendas. No, si Jesús dice, están antes exagerados en esas cosas. Para ustedes el templo pasó a ser más importante que el papá y la mamá. Entonces el problema de Jesús con los fariseos era que ellos estaban desarraigados de la verdad. Y para Cristo la verdad era una práctica, era una forma de vivir, era una forma de tratar a los demás. Y cierro esta parte sobre el contraste entre lo doctrinal y lo espiritual. El discurso más extenso que encontramos en Jesús, que por cierto no es de discursos extensos, es el Sermón del Monte. Y si estamos de acuerdo, digamos que fue el único sermón. Mateo 5, capítulos 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. Dígame en ese sermón cuántas doctrinas hay. Pues no hay ninguna. De las doctrinas se va a encargar Pablo. De las doctrinas, y bienvenida sea, se va a encargar la Iglesia Apostólica. Pero Jesús en el Sermón del Monte se dedica a la vida. Yo escuché eso hace como más de 30 años y nunca lo olvidé. Mateo 5, 6 y 7, el gran sermón de Jesús, dice, mire, la mejor forma de usted administrar la plata es confíe en Dios, porque si usted se pone
administrar la plata a partir del temor, usted está olvidando que Dios tiene cuidado de usted. ¿Y ha visto las flores y ha visto los lirios? Cuando usted tenga un conflicto de vida, yo le recomiendo que camine la segunda milla. Cuando usted tenga una persona a la cual usted considere enemiga, al enemigo ámelo. Y entonces va desde Mateo 5:1 hasta el final del capítulo 7, hablando de lo que se vive a diario. Y ahí está el ideario cristiano. Y miren la coincidencia que hay entre el Sermón de la Montaña y el arraigado de Pablo. ¿Cómo termina el Sermón de la Montaña? Si alguno me ha oído y ha entendido y ha tomado notas y ha registrado teóricamente lo que eso podría significar, pero no lo va a hacer, le voy a comparar a un hombre que intentó hacer su casa arraigado sobre la arena, es decir, desarraigado. Cuando vienen las pandemias y vienen las quiebras y viene el desempleo y viene la enfermedad y viene el virus y vienen las guerras y viene, pues, cuando le viene eso, el problema está en el desarraigo, la casa cae. Pero si usted me oyó y usted hace de esto experiencia de vida, le va a venir la misma pandemia. Le puede venir el mismo desempleo porque el virus no respeta fe. Le puede venir lo mismo que le vino al otro, pero la casita se zarandea pero no cae. Tambalea pero no se derrumba. Ese es el hombre sabio. Y esa pasa a ser la doctrina de Jesús. Arraigados en Cristo significa arraigados en la vivencia del Evangelio. Entonces, teniendo esto, creo que ya tenemos todo el marco de Colosenses y sencillamente podemos avanzar a reafirmar dos asuntos. El primero, hagamos este ejercicio, así como en Colosenses, antes de echar el cimiento se debe reconocer el terreno. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Antes de la exhortación pastoral se debe discernir la realidad. Entonces vamos a darnos un momentito muy pequeñito para ver cuál era la realidad de Colosas y cuál es la realidad nuestra. Miren lo que Pablo hace. Describe la realidad y la conoce muy bien. Los sermones de Pablo eran sermones muy contextuales. Las cartas de Pablo eran muy contextuales, así no él conociera a la gente, pero conocía el contexto. Es muy probable que Pablo no conocía a los de Colosenses, es muy probable. Se sabe que el que fue predicador en Colosas fue Epafras, no Pablo. Si eso es así, Pablo le estaría escribiendo a un grupo que no conoce. No los conocía cara a cara, pero conocía el contexto. Conocía muy bien las filosofías, conocía muy bien las disputas, conocía muy bien los debates, los peligros. Y voy a dar una simple mirada al contexto que tenía Colosas. Era una pequeña ciudad, casi sin importancia, había sido importante tiempo atrás, pero en ese momento dependía más de la Odisea. ¿Recuerdan la Odisea en Apocalipsis? Dependía más de la Odisea. A 180 kilómetros aproximadamente de Éfeso, 15,000 habitantes, ya dijimos. Un dato importante, en el año 61 habían sufrido un terremoto, era un lugar muy sísmico y había arrasado a Colosas. Si él escribe entre el 60 y el 70, a ver, conectemos. Si él escribe entre el 60 y el 70 y en el 71 hubo un terremoto como esos de Limón que arrasa, ¿ustedes se imaginan lo que vino a la mente cuando él les dice estén arraigados en Cristo?
Tenía mucho sentido, ¿no? Cuando Él les dice, hay que estar arraigados, ellos entienden muy bien porque están en un lugar que acaba de vivir un terremoto. Entonces, esto del arraigados quizá recordaba también el final del Sermón de la Montaña. Al parecer Pablo les escribía sin conocerlo y la carta llega con el propósito de ayudarles para lidiar con todas esas doctrinas y decirles, hay que estar firmes en Cristo y la forma de estar firmes en Él es viviéndolo a Él. Si nosotros traemos del 60 al 70 al 2022, antes de hablar del fundamento, tendremos que hablar del terreno. ¿Y cómo está el terreno en América Latina hoy? ¿Cuál es la situación de América Latina hoy? Rápidamente, después de la pandemia. Aumento alarmante de la desigualdad social y de la injusticia económica. Si esto ya era lamentable antes de la pandemia, los especialistas dicen que esto se agudizó como jamás iba a creerse que iba a pasar en América Latina. Las desigualdades sociales más grandes. América Latina es el continente más desigual de todo el planeta. Es el continente más violento de todo el planeta. La desigualdad, la injusticia y la violencia se dispararon en la pandemia. Por lo tanto, cuando estamos aquí para hablar de estar arraigados en Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Arraigados en un continente socialmente muy afectado, más que Asia, más que África. Los niveles de pobreza son alarmantes. La violencia intrafamiliar, ¿cómo creció durante la pandemia? Violencia familiar en hogares cristianos, en los estudios que hay. Todo eso está creciendo. Y yo creo que eso es importante mencionarlo porque cuando hablamos de arraigados, pues es arraigados frente a una situación que tenemos que reconocer y que la firmeza va a depender es de cómo en un continente como este, nosotros no solamente esparcimos sana doctrina, sino la vida de Jesús, que como decíamos ahora, da valor para vivir, da esperanza para resistir, habla de resurrección cuando hay tanta muerte y habla de las ganas de vivir que ya a tantas personas se les está quitando. Por cierto, debemos registrar que frente a ese hecho socioeconómico hay también otro que pudiéramos decir está más en la categoría ética y existencial. Este hay que tenerlo en cuenta como servidores y servidoras de la iglesia porque los especialistas están diciendo que después de la pandemia hay un aumento en el interés por los temas éticos y existenciales. Ahí hay un tema de evangelización muy clave. Gente que antes no se interesaba por la muerte, hoy a los 25 años se está preguntando por la muerte porque la vieron muy cerca. Se está equivaliendo más la calidad y el éxito de vida con una vida de bienestar. Son tendencias que se muestran en América Latina. Temas de la muerte, temas de la ética, interés por la ecología, que eso lo vemos muy presente entre la juventud. Y dicen que hay un despertar en esos temas que muchas veces se expresa a través de las movilizaciones sociales, los estallidos sociales, diferentes movimientos pidiendo también que se atiendan las minorías, que hay un tema allí que tendríamos que registrar junto al tema social y al tema político de cómo pudiéramos nosotros en esta generación hablar del Evangelio y hablar de Jesús. Si estamos arraigados en Él, la propuesta que nosotros hacemos desde nuestra vida es en Él, que es el fundamento de la vida, podrías estar cimentado tú también.
Hay un dato que voy a pasar muy rápido que salió el 4 de enero de este año en uno de los periódicos más reconocidos en los Estados Unidos, periódicos evangélicos, Christianity Today. El agotamiento pastoral ha empeorado. Una encuesta publicada en noviembre del 21 encontró que el 38% de los pastores está considerando seriamente dejar su trabajo de tiempo completo en el ministerio, en comparación con el 29% en enero del mismo año. Pasó del 29 al 38. Los cambios que se han venido acelerando durante los últimos 18 meses han dejado a muchos pastores con la mente confundida y el corazón desorientado. El aumento en el número de pastores que están reconsiderando su profesión está directamente relacionado con el aumento de niveles de estrés, deterioro de la salud mental. Según una encuesta, en el 2016 el 85% de los pastores calificó su bienestar mental como bueno o excelente. En la encuesta de octubre del año pasado, esta cifra descendió al 60%. Este es el contexto que tenemos y este es el contexto en el cual Pablo nos dice cómo el modelo de Jesús podía arraigar nuestra vida y edificarla. Y la otra afirmación que voy a hacer es, así como en Colosenses, ante la adversidad se nos pide estar arraigados en Cristo, así como en Colosenses, para nosotros, lo dijimos desde el inicio cuando les adelanté todo, esto apela a vivencias antes que a creencias, a espiritualidad antes que teología, como ya les había anunciado. Mire, piénsenlo, cuando decimos creencias y vivencias, no es que estamos desechando las creencias, sino que estamos poniendo las creencias en el contexto del Evangelio. Una creencia puede estar muy firme, muy fundamentada y ser muy bíblica. La fundamenta con el griego, con la teología contemporánea, con el hebreo, con las 4 o 5 versiones de Biblias que usted tiene. Si eso te sirve para tener más esperanza, para tener más valor, para seguir a Jesús en el perdón, la reconciliación, la compasión, la misericordia, pues bien. Si eso no te está llevando a una vida conforme al modelo de Jesús, ahí tenemos un problema de mala doctrina. La doctrina sana es la doctrina saludable. Es decir, es la doctrina que te lleva a una vida en armonía con tus vecinos. Sabes resolver los conflictos y sabes resolver todo lo que estamos diciendo desde el inicio. ¿Cómo respondes frente a eso? Frente a eso, si el griego te sirve, vamos bien. Si el hebreo no te sirve, estás quedando más hebreo, más confundido, más enredado. Y a eso precisamente va Pablo. Avanzo un poquito aquí. Estar arraigados en Cristo deriva en tener un mensaje relevante para el mundo. ¿Qué es lo que él le dice en el capítulo 4, versículo 3, que yo voy a leer rápidamente? A la vez orad también por vosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el misterio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Esta es una de las llamadas cartas de la prisión. Entonces lo que Pablo está diciendo es, pues sí, a nosotros nos interesa mucho la evangelización, pero la evangelización, y aquí viene la otra nota muy especial y muy pastoral de parte del apóstol Pablo, es: la evangelización exitosa no es el resultado de una estrategia maravillosa. Como cuando yo voy a vender un producto, entonces divido el mercado, secciono, selecciono, apunto, digitalizo. No, para Pablo como para Jesús, el éxito de la evangelización sencillamente es una resultante de la vida.
como Jesús. Como Él sanaba, Él amaba, Él cuidaba y Él acogía, pues ¿cuál era el resultado? La gente quería estar detrás de Él, y cuando Él se iba al otro lado del mar de Galilea para descansar un poco, la gente, cuando Él llegaba allá, al rato le llegaban. Era una evangelización por contagio. Era una evangelización por contagio, porque era gente, en el caso de Colosas, que si están arraigados en Cristo, pues oren para que Dios a mí también me abra las puertas, porque la evangelización tiene que ver no tanto con la estrategia, y desde la misma cárcel se puede hacer la evangelización cuando se está arraigado. Entonces el arraigado es la clave de la misión. Allí donde hay gente arraigada en Cristo, allá hay atracción del evangelio. Allí se levanta la pregunta, como en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos ellos evangelizan en respuesta a una pregunta, y la pregunta se levanta porque ellos están viviendo de tal manera que llaman la atención, ¿no? Como Pablo cantando con Silas en la cárcel, y viene el carcelero y dice: señores, por favor, ¿qué es lo que ustedes toman? ¿Qué es lo que ustedes comen? Díganme qué es lo que les pasa, porque yo necesito también una vida así. Arraigados en Cristo, resultado, lógicamente, para la misión y para la evangelización. Nosotros como servidores, ministras, necesitamos anunciar el evangelio a partir de la vivencia de la fe, porque hoy en Nicaragua, Uruguay, Panamá, donde nos están viendo, Costa Rica, lo que la gente más necesita para vivir en esta crisis, antes que la teoría y antes que debatir asuntos de religión, es la vivencia en Cristo. Voy a cerrar de la siguiente forma. Así como en Colosenses, ante la adversidad y la crisis, lo que se nos pide es estar arraigados en Cristo. Y así como en Colosenses, esto apela, según dijimos, a vivencias antes que creencias, y a espiritualidad antes que a teología, teniendo cuidado de lo que estoy diciendo. Una teología que esté arraigada en la vida. Arraigados en Cristo significa eso. Un estilo de vida cuyo cimiento es Jesús. El evangelio es la guía y la inspiración procede del Espíritu. Ahí tenemos el evangelio que de verdad da cimientos. ¿Cuál es el modelo? Cristo. ¿Cuál es la inspiración? El Espíritu. ¿Qué te orienta y qué te instruye? El evangelio. Y yo pienso que aquí vale un consejo que yo escuché hace unos 35 años, de esos consejos que uno nunca olvida. Se lo escuché a Samuel Escobar. Si alguien ha escuchado de Samuel Escobar, famosísimo teólogo peruano, él una vez en el seminario nos dijo: muchachos, éramos muchachos en ese tiempo, a nosotros los evangélicos nos hace falta volver a los 4 evangelios. Hemos sido muy paulinos, decía él con muy buen humor. Ahora, además de Pablo, estamos regresando a Salomón y a David. Dice, pero que no se nos olvide Jesús y los 4 evangelios. De eso vamos a hablar un poquito más el domingo, porque en los 4 evangelios está la médula de Jesús. Y como nosotros estamos arraigados, no en Pablo, ni en David, ni en Salomón, ni en Abraham. Los fariseos estaban arraigados ¿en quién? Abraham. Abraham es nuestro padre. Nosotros estamos arraigados en Cristo. Para la vivencia cristiana, nada mejor este año que comenzar a leer los 4 evangelios. Ahí está la esencia del evangelio y lo que el evangelio nos pide. Bien lo decía un famoso predicador inglés, Spurgeon, por cierto, bautista, nadie es perfecto.
Yo soy bautista. Miren lo que decía Spurgeon y vamos terminando. Lo decía a manera de himno. En la época en que se cantaban los himnos, seguramente cantaron algunos de estos. Este era más un poema. Miren lo que él dice. Lo que es la mano para el arpa, lo que es el soplo para la flauta, lo que es la fragancia para el olfato, lo que es el manantial para el pozo, lo que es la flor para la abeja. Esto es Jesucristo para mí. Lo que es la madre para el niño, lo que es el guía para el extraviado, lo que es el aceite para un mecanismo turbulento, lo que es la redención para el esclavo, lo que es el agua para el mar, esto es Jesucristo para mí. ¿Cómo podríamos irnos con un reto bien concreto como servidores y servidoras? Yo lo resumiría con todo lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses así. Primero, se nos llama a tener sensibilidad pastoral frente a los cambios. Estamos en un momento de cambios muy profundos. Mal haríamos como iglesias esperar que el mundo que viene sea igual al mundo que teníamos antes de la pandemia. Eso no le vamos a hacer un favor a la iglesia. La iglesia tiene que entender el momento en el que estamos, ajustarnos a ese momento, porque antes de arraigarnos tenemos que examinar el terreno. Lo que está pasando no había pasado en nuestra generación, y entender eso nos va a ayudar a un ministerio mucho más pertinente. Segundo, me voy a poner un poquito técnico porque ya voy terminando. Jesuología en lugar de cristología. Por ahí hay un escritor que ha dicho que en verdad, en lugar antes de la cristología elevada que hace de Cristo algo a veces inentendible, lo que deberíamos era practicar más la jesusología o jesulogía. Los evangelios. Claro, Pablo entra con la alta cristología en Efesios y en Colosenses, lo vamos a ver el domingo. Pero ante todo, Jesús y Jesús de Nazaret. Y la que ya les había anunciado desde el inicio, espiritualidad que acompañe la doctrina, que acompañe la enseñanza, pero que haga del evangelio una práctica de vida. Cerramos los ojos y oramos. Señor, aquí estamos en esta cumbre agradecidos por la gracia de tu Espíritu que nos acompaña, nos inspira, nos insta, Señor, a seguirte, a vivir en medio de esta situación que la palabra que hay que usar es dramática, en medio de tanta muerte y tanto dolor. Se nos insta a estar arraigados en ti, en Jesús, en la búsqueda del modelo de Jesús para seguirlo cada día y arraigando nuestra vida en Él, recibir de tu Espíritu la esperanza, el valor, la fortaleza, la resiliencia y la resistencia para vivir en un momento como el que estamos atravesando en Costa Rica y en toda América Latina. Que tu Espíritu nos ayude, que tu palabra nos aliente y que el modelo de Jesús sea siempre nuestra guía, hoy y siempre. En su nombre oramos y nos reunimos. Amén.